Seguimos, el Gobierno sacará 9.500 millones de la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad. PP y PSOE han pactado la mayor subida del salario mínimo en 30 años y aumentar el déficit autonómico. El presidente Rajoy se ha reunido con los agentes sociales bajo la convicción de que la creación de empleo contribuye al bienestar y a pagar las jubilaciones en nuestro país. Los sindicatos, que también se han reunido con el PSOE esta semana, han convocado movilizaciones para antes de Navidad. Hoy, en Informe Semanal con los protagonistas, pensiones y diálogo social. Gobiernos, sindicatos y empresarios están inmersos en negociaciones para impulsar el diálogo social. Una agenda para pactar medidas encaminadas a la creación de un empleo de mejor calidad, dar respuestas más sólidas para los parados de larga duración y abordar las reformas necesarias del sistema de pensiones. Esta legislatura tiene un desafío fundamental, ¿no?, que es reducir las insoportablemente altas todavía tasas de paro que tiene la economía española y corregir el nivel de precarización que está afectando muy seriamente al empleo. Con un crecimiento del PIB importante, con una creación de empleo importante, pues la situación va siendo distinta de la que habíamos tenido muchos años y por tanto la evolución es de que los salarios van a crecer de una manera importante en los años por lo menos el 2017. La necesidad de abrir un diálogo franco que nos permita abordar los temas que están pendientes, desde la reforma laboral, pasando por las pensiones o por las políticas sociales. Para nosotros esta es una legislatura de recuperación de derechos. Los pensionistas tienen que estar tranquilos, los futuros pensionistas también, que el hecho de que se agote o no el fondo de reserva no elimina la garantía última del Estado a seguir pagando las pensiones. El diálogo social echó a andar en el Palacio de la Moncloa tras el paréntesis de un año por la imposibilidad de alcanzar un pacto de gobernabilidad. Ante las previsiones del Gobierno de crecimiento de la economía española en 2017 superior al 2%, los agentes sociales solicitarán a empresarios y Gobierno una subida salarial entre el 1,8% y el 3%. Lo primero que habrá que ver es en qué sectores. Hay sectores que han salido de la crisis y están en plena recuperación, pero no hemos de olvidar que con los últimos datos que tenemos de agencia tributaria, solamente en España el 42% de las empresas están en beneficio. Por tanto, el 58% están todavía perdiendo dinero cada año. Otro de los puntos que plantearemos, que compite al Gobierno, es el salario mínimo interprofesional. Nosotros queremos que el año 2017 el salario mínimo interprofesional llegue a los 800 euros, con la pretensión de acabar la legislatura con 1.000 euros. Gobierno y PSOE han pactado una subida del salario mínimo interprofesional del 8% a cambio de apoyar los socialistas el techo de gasto. El salario se situaría en 707, 52 euros más, la mayor subida en 30 años. Yo creo que tenemos que tener claro que los salarios tienen que crecer cuando crece la productividad. Si la productividad no crece y crecen los salarios, lo que nos podemos encontrar es que por cada aumento de un 1% de los salarios sin crecimientos de la productividad se destruya 1,5 puntos de empleo. Tras esta primera toma de contacto, los sindicatos anunciaron que convocarán movilizaciones y lo argumentaron al observar nula voluntad de diálogo social. Esta semana se reunieron con el PSOE, que ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones sindicales. Uno de los graves problemas que tenemos es que con la reforma laboral el convenio sectorial ha quedado por debajo del convenio de empresa. Han aparecido nuevos convenios de empresa que están por debajo del convenio sectorial y en estos momentos hay trabajadoras y trabajadores que han reducido su salario hasta en un 70%. Que el convenio colectivo sectorial sea el convenio que marque, que regule las condiciones de trabajo en cada uno de los sectores, entre otras cosas, para evitar los fenómenos de dumping salarial. Yo veo la necesidad de la derogación de la reforma. Ahora soy consciente del marco político en el que estamos operando.
Analicemos qué puntos han funcionado, no han funcionado, cuáles son los cambios dentro de la legislación laboral que son necesarios cambiar, y yo creo que hay en algunos de ellos, no sé qué porcentaje, seguro que nos ponemos de acuerdo con los sindicatos. Lo que está pasando es que en España hay alrededor de unos 6.000 convenios, de los cuales 4.500 son convenios de empresa, pero que solo representan el 14% de los trabajadores, y hay 1.500 convenios provinciales, autonómicos, subsectoriales, que representan pues al resto de trabajadores. Puede haber un sistema mixto. Nosotros, desde el Servicio de Estudios de BVA, esto lo hemos propuesto en muchas ocasiones, que haya un sistema mixto en el que haya una negociación a doble nivel, es decir, que la negociación sectorial a nivel nacional puede servir de guía, pero luego es muy importante lo que ocurre a nivel de las empresas. La comparecencia de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, en la Comisión del Pacto de Toledo, abrió el debate de los trabajos sobre la reforma de las pensiones. El Ministerio quiere que las ayudas a la contratación y las reducciones en las cotizaciones, unos 1.900 millones, sean financiadas por los presupuestos generales del Estado y no por la Seguridad Social, como sucede actualmente. Nosotros tenemos un problema en la Seguridad Social, no de gasto, sino de ingresos. Y es en ese sentido el sentido que hay que actuar. ¿De qué manera? Una, quitando la Seguridad Social gastos que no son suyos. La subvención a la contratación, si la quiere hacer, que la haga el Gobierno en los presupuestos generales del Estado. El sistema de supervivencia, que es el que incluye la orfandad y la viudedad, supone un gasto de 21.000 millones de euros en estos momentos. Es, por tanto, una cifra muy apreciable. Yo creo que habría que mantener al menos dos principios. Uno, son pensiones de carácter contributivo, es un derecho que nace por haberse cotizado para generar el mismo. Dos, no deben salir nunca del sistema de seguridad social. Las pensiones en España representaban alrededor de 57.000 millones en el año 2000 y en el año 2016 van a representar 135.000. Y la realidad nos indica que a final del año que viene probablemente esta hucha se va a acabar. El debate sobre la reforma de las pensiones durará varios meses. La postura del Gobierno es sacar también las pensiones de viudedad y orfandad, unos 22.000 millones, del régimen de la Seguridad Social, pasándose a pagar a través de los presupuestos del Estado vía impuestos. El crecimiento medio de las pensiones en los últimos 5 años ha sido del 6,6%. Según el Gobierno, si se aumentara el empleo, se corregiría la situación actual de déficit. Los expertos también ofrecen medidas complementarias. Más empleo, empleo de calidad, empleo estable, ¿no? Y por otro lado una mayor contributividad del sistema, ajustando pensiones a lo que son las cotizaciones hechas durante toda la carrera laboral, ¿no? Que eso no impide, como ya han hecho otros países, tener una pensión mínima financiada con impuestos generales que elimine cualquier riesgo de exclusión social, pero necesitamos mejorar la contributividad del sistema. Este es el caso de Suecia y de lo que se denominan las cuentas nacionales, las cuentas personales, ¿no? Son cuentas muy sencillas, es un sistema de reparto en el que se van reconociendo derechos futuros de los trabajadores en función de las cotizaciones que van haciendo a lo largo de toda la carrera laboral. E insisto, es un sistema muy claro, muy sencillo. El Gobierno ha defendido la viabilidad del sistema, aunque cree necesario reformarlo. El desequilibrio viene por el empleo perdido durante la crisis. La oposición se ha manifestado a favor de subir las pensiones un 1,2%, una propuesta que, al no explicar de dónde saldría ese dinero, dice el Gobierno, no podría tramitarse según el artículo 134 de la Constitución. Supondría un gasto de 1.346 millones. Siguen las negociaciones, debate de ideas que se plasmarán en un dictamen final que será trasladado al Consejo de Ministros.